Ya. Comencemos entonces con el sistema reproductor masculino. Ya. Vamos a ver lo que ocurre, cuáles son los órganos más importantes del sistema reproductor masculino. Primero, hay que tener en cuenta este eje que controla hormonalmente todo lo que corresponde al sistema reproductor masculino. Todo es centralizado por un tejido que está a nivel del encéfalo, que es el hipotálamo, y el hipotálamo va a estar produciendo una hormona que libera gonadotrofinas. ¿Ya? Por eso se llama GnRH. Entonces, hormona liberadora de gonadotrofinas. La R de release, del inglés. Entonces, hormona liberadora de gonadotrofinas, que es un decapéptido que va a actuar sobre una glándula que es la hipófisis, la adenohipófisis. Y esta adenohipófisis va a producir dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Ya? Esto pasa tanto en el macho como en la hembra, pero fíjese acá que la hormona folículo estimulante actúa a nivel testicular para activar a una célula nodriza, una célula que ayuda a la espermatogénesis, a la producción de espermatozoides, y es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli se puede autorregular, ¿ya? Negativamente, ¿ya? A través de una proteína que se llama inhibina. La inhibina actúa sobre la adenohipófisis, ¿ya? Para bloquear su síntesis, por lo tanto se puede autobloquear. Por otra parte, la hormona luteinizante actúa sobre una célula intersticial, también dentro del testículo, ¿ya? Una célula que se llama célula de Leydig, cuya función principal es producir testosterona. La testosterona también puede bloquear el eje, ¿ya? De manera negativa, entra a sangre y bloquea la adenohipófisis y también bloquea al hipotálamo. Esto estaría ocurriendo entonces para la regulación de la función reproductiva en el macho. ¿Ya? Obviamente la testosterona es fundamental para las características sexuales secundarias, para determinar estas características sexuales secundarias del varón, ¿ya? La testosterona, pero también induce la mitosis a nivel del epitelio germinativo. Por lo tanto, mientras más alta sea la dosis de testosterona, hay un aumento de la probabilidad de producir más espermatozoides. ¿Ya? A menor dosis de testosterona, menor producción de espermatozoides. ¿Ya? Vamos a ver cómo ocurren esos eventos y vamos a ir definiendo algunas cosas. Primero, nosotros tenemos el sistema reproductor masculino, que está constituido por el testículo. El testículo es un órgano par que pesa aproximadamente 20-25 gramos en el humano. ¿Ya? Sobre el testículo encontramos el epidídimo y sobre el epidídimo el conducto deferente. Conducto deferente, que viene del latín défero, que significa sacar. Este es el conducto que saca los espermatozoides del epidídimo. ¿Ya? Entonces tenemos este conducto que está sacando los espermatozoides que se acumulan en este órgano, el epidídimo. Epi significa sobre, ¿ya? Sobre el dídimo. ¿Y cuál es el dídimo? El testículo. Aquí en este órgano se produce el espermatozoide, por lo tanto la maduración estructural, donde se fabrican los espermatozoides aquí, pero la maduración funcional, o sea, que el espermatozoide adquiera movimiento, ocurre en el epidídimo. Por lo tanto, si ustedes sacan una muestra de espermatozoide, pero lo sacan del testículo, no se podría hacer una inseminación. ¿Por qué? Porque el espermatozoide no tiene movimiento. Pero si ustedes toman un óvulo del animal que sea, y podrían tomar un espermatozoide con una aguja y colocarlo dentro del ovocito. ¿Ya? Eso se llama una fertilización asistida, pero la técnica se llama ICSI, porque se hace una inyección intracitoplasmática, de tal manera que se coloca el espermatozoide dentro del ovocito. ¿Ya? Pero en cambio, si sacan espermatozoide de la cola del epidídimo, esos espermatozoides sí tienen movimiento. Por lo tanto, se podrían dejar incluso a nivel vaginal, o a nivel uterino, o a nivel de la tuba uterina, y los espermatozoides por quimiotaxis podrían buscar al ovocito en donde esté. ¿Ya? Siguen el trayecto a través de los conductos deferentes. Y fíjense que a nivel dorsal, por detrás de la vejiga, atraviesa un órgano que es la próstata. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una uretra prostática acá,
todo esto es uretra prostática, ¿ya? Pero fíjense que este es el conducto eyaculador. Y aquí, esa glándula que se ve ahí, es la vesícula seminal, que no está presente en todos los mamíferos. ¿Ah? Por ejemplo, los equinos no tienen esta vesícula seminal, ¿ya? Y aquí está el conducto eyaculador, ¿ya? El órgano que más volumen produce con respecto al líquido seminal, ¿ya? Es en la vesícula seminal en el humano. Produce aproximadamente el 70% del volumen del líquido seminal. Y ese líquido que produce la vesícula seminal o glándula seminal, ese líquido es alcalino. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser alcalino? Porque tiene que neutralizar la acidez que hay en los fluidos femeninos. ¿Y por qué los fluidos femeninos son ácidos? ¿Por qué son ácidos? Porque hay una bacteria que se llama Lactobacillus vaginalis que transforma glucosa en ácido láctico. ¿Para qué? Para evitar que entren otras bacterias patógenas o entren hongos, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, si una mujer tiene una infección urinaria, ¿ya? O una infección digestiva, toma antibióticos, los antibióticos muchas veces son inespecíficos, podría eliminar la flora normal, por lo tanto queda expuesta ¿a qué? A otras bacterias patógenas o a hongos, ¿ya? Eso con respecto al humano, que se produce el 70% del líquido seminal en la glándula o vesícula seminal, naturaleza alcalina. Pero la próstata, que aquí está, produce aproximadamente el 20% del líquido seminal. Y la próstata produce más bien una secreción ácida, porque tiene ácido cítrico, citrato de sodio, pero como solamente aporta con el 20%, no influye tanto en el grado de pH, de acidez, porque la mayor parte viene de la glándula o vesícula seminal. Y tenemos dos glándulas también, que son las primeras glándulas que se activan durante el acto sexual, que son estas glándulas. Esta antiguamente, ustedes la vieron, si se acuerdan del colegio, glándula de Cooper, llamaban, la glándula de Cooper, actualmente llamaban glándula bulbouretrales, que son del tamaño de un poroto, de 1 centímetro cúbico tiene de volumen, y producen un líquido viscoso alcalino. Tiene que ser alcalino porque la uretra peniana va a recibir los espermatozoides, y los espermatozoides mueren con el ácido, ¿ya? Pero ¿cómo se evita que mueran esos espermatozoides si ese ambiente está ácido? Porque estas glándulas van a producir un líquido viscoso rico en bicarbonato. Y el bicarbonato es alcalino, por lo tanto neutraliza la acidez de la uretra peniana, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo una fotografía de testículo donde se observa este testículo en la zona posterior o dorsal, la zona anterior hacia arriba en la cabeza del epidídimo, eso es epidídimo, cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, y acá estará ¿ven ese bulto que está ahí? Es la cola del epidídimo, cola epididimaria, esto. Y aquí se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación, ¿ya? El ser humano, por ejemplo, puede tener una capacidad de reserva para 10 eyaculados seguidos en un día. ¿Ah? Tendría que ser un artista, ¿sí? 10 en un solo día, ¿ya? 10 en un solo día. Y salen los espermatozoides por el conducto deferente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la eyaculación 1 tiene una concentración de espermatozoides, para inventar un número, de 20 millones de espermatozoides por ml, pero la número 10 también tiene una concentración de 20 millones por ml. Lo que pasa es que disminuye el volumen, pero la concentración se mantiene casi intacta. ¿Entienden? Va disminuyendo solamente el volumen de un eyaculado a otro. Disminuye, pero la concentración de espermatozoides se mantiene. ¿Ya? ¿Cómo disminuye el volumen? En vez de 10 ml tira 5 ml, después 2 ml, 1 ml. Claro, Se por puede ejemplo, hacer desde lo mismo tiempo. En el potro, en los toros, hay mucha diferencia. Hay unos túbulos seminíferos, ¿ya? Dentro de la estructura testicular, que es esta, que son estos son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos están produciendo espermatozoides, ¿ya? El ser humano tiene aproximadamente 500 metros de estos túbulos seminíferos, medio kilómetro. Pero el toro tiene entre 20 y 30 kilómetros, también los potros, para producir espermatozoides. De tal manera que
se produce espermatozoide de una manera mucho más eficiente, mucho más cantidad. Y en los caprinos es tal la cantidad de espermatozoides que se produce que cuando uno los mira al microscopio se ve una masa de espermatozoides moviéndose. No se ven espermatozoides separados como en el cerdo, en que uno puede hacer estudios morfológicos, puede hacer recuentos, ya puede hacer motilidad, ya en los caprinos, ovinos, también se ven una masa de espermatozoides. ¿Ya? Voy a retroceder un poquito en esto. Mire, esa es una fotografía que saqué en la clínica Las Condes hace 2 años atrás, no, 3 años atrás. Es un epididimo humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le hace una orquiectomía bilateral a un paciente, eso es una extracción de ambos testículos por un cáncer, el cirujano, el médico manda esos epididimos al laboratorio y uno en el laboratorio entra literalmente a picar ese epididimo. Los picotea con 2 portaobjetos estériles y toma los espermatozoides y los congela en nitrógeno líquido 196 grados bajo cero, ¿ya? Para preservar la fertilidad futura de ese paciente que tiene o que tuvo cáncer, ¿ya? Entonces, volviendo al testículo, todo el testículo está envuelto por una túnica, que es una túnica bastante clara, bastante blanca, ¿ya? Por lo tanto se le llama, eso que está aquí en azul, la túnica albuginia. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque si ustedes toman un trozo de testículo o un testículo entero y lo quieren enviar a patología para que se estudie o para obtener corte, para docencia o para investigación, los fijadores ya pasan pero con dificultad esta barrera. Por lo tanto hay que picotear esta barrera para que entre los alcoholes y los líquidos en esta estructura interior, ¿ya? Ahora, dentro de esta albuginia, que es la cápsula del testículo, se envían proyecciones hacia la zona dorsal del testículo. La zona dorsal del testículo se llama red testicular, ¿ya? Es un laberinto, toda esta zona. Esos tubos son los tubos o túbulos seminíferos. Cada testículo, por ejemplo, en el humano, tiene aproximadamente 500 de estos túbulos seminíferos. 500 túbulos seminíferos. Y cada uno mide 50 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos metros hay en cada testículo? ¿Un metro? ¿Como medio metro? En cada testículo. 500 por 250. ¿Ah? No, 500 por 50. 500 por 50 centímetros. Son 500 túbulos y cada uno mide 50 centímetros. ¿Cuántos metros son esos? ¿Ah? Son 500 túbulos y cada uno mide 50 centímetros. 250 no sé ¿Ah? cuánto. 250 no sé cuánto. Metro. 250 metros de túbulos seminíferos produciendo espermatozoides. Se producen acá en el túbulo seminífero y llegan a esta red testicular. De esta red testicular los espermatozoides salen a través de estos conductillos eferentes, ¿ya? Que ya son parte del epididimo, la cabeza epidimaria, y salen a un único conducto que es el epididimo, el conducto epidimario. Entonces, de los conductillos eferentes, que son entre 10 y 15, estos canales que vemos acá, desembocan en el conducto epidimario. Todo eso de aquí hacia arriba corresponde a la cabeza del epididimo. Después viene el cuerpo del epididimo, la cola, donde se almacenan hasta el momento de la eyaculación. Si no hay eyaculación, naturalmente los espermatozoides de todas maneras siguen subiendo y son expulsados a través de la orina, ¿ya? Y aquí está entonces el conducto deferente. Ahora, el testículo, en esta albuginia, separa el parénquima testicular en lobulillos o lóbulos testiculares. Este es un lobulillo testicular. Eso. Todo esto. Entonces el espacio que hay entre un tabique y otro tabique es un lóbulo testicular. ¿Cuántos lóbulos testiculares hay? 4. 250. 250 lóbulos O sea que eso testiculares. Acá está en el ahí. dibujito hay 4, pero 250. ¿Ya? Y así como se ve al microscopio. Esto es un testículo, aquí está la albuginia, acá está la cola del epididimo, arriba está la cabeza del epididimo, esto que vemos en esta zona superior, cabeza epidimaria. El cuerpo no está porque pasa hacia dorsal, pero nuevamente acá hacia inferior encontramos el epididimo, pero la cola epidimaria. Cada uno de estos círculos que vemos ahí es un túbulo seminífero, va hacia ustedes ese tubo,
como si fueran video, lo cortan transversalmente, ¿ah? Y tenemos esos túbulos seminíferos. Dentro del túbulo seminífero exclusivamente se producen los espermatozoides. Si amplificamos un túbulo seminífero, esto lo vamos a amplificar. ¿Qué vemos en el interior? Esto es el primer compartimiento que se estudia cuando uno estudia el sistema reproductor, ¿ya? Este compartimiento se llama compartimiento tubular. Y el compartimiento tubular, porque es el túbulo, ¿ya?, tiene dos tipos de células. Una es la célula de Sertoli. ¿Qué hormona ayuda al funcionamiento de la célula de Sertoli? Delante lo dije. No, a la Sertoli, la hormona, la folículo estimulante, la FSH. ¿Ya? Y la otra célula que hay son las células germinales o germinativas o espermatogonias, como esta. Esto es un círculo, ¿ya?, un túbulo, aquí hay otro arriba, y las células que están adheridas a la lámina basal, como esta, son espermatogonias que entran en división celular. ¿Gracias a qué hormona? Ahí sí, gracias a la testosterona. ¿Ya? ¿Y por qué se produce testosterona? Porque hay un segundo compartimiento, que es el compartimiento intersticial, se fijan en estas zonas triangulares, en donde hay, en este compartimiento intersticial, una célula que es la célula de Leydig, que produce testosterona. Pero esa testosterona se produce en esta célula de Leydig, ¿por qué? ¿Bajo la estimulación de qué hormona? LH. LH, la hormona luteinizante. Entonces viene, ¿y de dónde viene la hormona luteinizante? De la hipófisis. Entonces se produce LH de la hipófisis, actúa, va a través de la sangre, actúa sobre la célula de Leydig para que ésta produzca testosterona. ¿Y la testosterona qué va a hacer? Va a hacer que las células que son la espermatogonia entren en mitosis. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué encontramos en este compartimiento tubular? Célula de Sertoli y epitelio germinativo. Todas esas bien coloradas son... Todo epitelio germinativo, excepto estas células que están marcadas, que tienen el núcleo grande y nucleolo prominente, que son las células de Sertoli. Esa es una Sertoli, porque se le ve el nucleolo muy marcado, y el núcleo es esto, son células muy grandes. ¿Ya? Y el otro es el compartimento intersticial, donde encontramos la célula de Leydig y tejido conectivo laxo. Y el último compartimiento es el que está a la periferia del túbulo, por lo tanto se llamará compartimiento peritubular. Y ese compartimiento, que es el tercero, el compartimiento peritubular, vamos a encontrar células mioides. Si decimos mio, significa músculo, mioide, y fibroblastos. Células mioides y fibroblastos. Ese es el tercer compartimiento. Entonces, volvamos a la cápsula, a lo que envuelve al testículo. Lo que envuelve al testículo se llama túnica albuginea. Y esa túnica albuginea es principalmente tejido conectivo denso. ¿Ya? Esa capa extremadamente dura que va a envolver a este tejido ya tan delicado como son los túbulos seminíferos. Eso es lo que hay que romper entonces cuando se necesita una muestra. Se tiene que romper. Por ejemplo, si se envían biopsia, la biopsia no tiene que tener más allá de 1 centímetro, porque de repente nos encontramos tanto a nivel médico humano como médico veterinario que envían trozos gigantes, envían la mitad de un coco. Entonces, ¿qué pasa con el fijador? ¿Qué pasa con el fijador? El fijador no es capaz de penetrar a la zona más interna del tejido, por lo tanto se pudre. Se tienen que enviar cubitos pequeños para que el fijador penetre y estabilice la estructura terciaria de la proteína, o si no se descompone. ¿Ya? Repaso. Tenemos entonces 3 compartimientos. Un compartimiento que es el tubular. En el compartimiento tubular que encontramos 2 líneas celulares. Una es el epitelio germinativo y la otra es la célula de Sertoli. El epitelio germinativo es aquel que entra en división celular, pero la célula de Sertoli, ¿qué hace? Es una célula que sustenta, que protege, es una célula nodriza, ¿ya? Ayuda a la división celular, como esta célula de Sertoli. Ese es el primer compartimiento. El segundo es el peritúbulo, que va en la periferia del túbulo, ¿ya? Célula mioide y fibroblasto. Y el tercer compartimiento es este, el que está en los intersticios, en los espacios
Y este tercer compartimiento intersticial tiene grupos de células Leydig que producen testosterona. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Gracias a la LH que viene de la sangre. Pero la testosterona entra a la sangre para favorecer las características sexuales secundarias, pero también la testosterona entra al túbulo seminífero para inducir la mitosis de las células que se llaman espermatogonias. Las espermatogonias son las células capaces de entrar en división celular. ¿Ya? Entonces, el compartimiento tubular lo podemos diferenciar en esta célula. Aquí se ve mucho más clara. Esta es la lámina basal. Esto es un círculo, va dando vueltas, sube, va a esta línea, llega hasta acá. La espermatogonia, que tiene receptores para testosterona. Espermatogonia que se divide y se transforma en espermatocito primario. Espermatocito primario que se transforma en espermatocito secundario. Espermatocito secundario que se transforma en una espermátida redonda. Y espermátida redonda que se transforma en esta más alargada que se llamará espermátida elongada o alargada. Y así se forma entonces el espermatozoide. Cuando se libera esta espermátida elongada, recién ahí se llama espermatozoide. Y esto, fíjense, esta vuelta característica que tienen estos espermatozoides en este dibujo son de espermatozoides rata y de ratón, ¿ya? Muy distinto a lo que ocurre en la especie humana, ¿ya? Con esta vuelta, esta hoz que tienen en la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Lo vamos a comparar después, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente, para que vayamos cerrando esto. El compartimiento tubular es el túbulo propiamente tal. Un túbulo que mide 50 centímetros en promedio, la mayoría de la especie, tenemos cortado transversalmente. Cualquier túbulo lo amplificamos y todo lo que encontramos en el interior del túbulo lo llamamos compartimiento tubular, epitelio germinativo y célula de Sertoli. Entonces, dentro de este túbulo seminífero encontramos además dos compartimientos dentro del mismo túbulo, aquí en el interior. Entonces, si nosotros tenemos un túbulo seminífero como este, ¿ya? Y ahí tenemos el lumen por donde encontramos los espermatozoides, vamos a ver dos compartimientos. Un compartimiento que vamos a llamar basal, porque está hacia la base, y un compartimiento que está adyacente al lumen, adluminal. ¿Y qué separa este compartimiento basal del adluminal? Las barreras que hay y que se están produciendo las células de Sertoli. La célula de Sertoli, que es esta, que está, ahí está su núcleo, su nucleolo, citoplasma blanco. Acá hay otra, Sertoli, su núcleo, nucleolo, aquí está coloreado en verde, pero fíjense que están unidas estas células, formando una barrera. ¿Ya? Lo que hay de aquí, de esta barrera hacia arriba, se llama compartimiento adluminal, porque está adyacente al lumen, al espacio. Y en el compartimiento basal encontramos las células más inmaduras. Obviamente la espermatogonia, que se transforma en espermatocito 1 temprano. Pero de aquí hacia arriba, hacia el lumen, encontramos espermatocito 1 tardío, el temprano estaba acá abajo el tardío, espermatocito 2, espermátida redonda, espermátida elongada, espermatozoide. Entonces la secuencia de maduración va en orden, hacia abajo. Espermatogonia, espermatocito 1, después espermatocito 2, espermátida redonda, elongada, espermatozoide. Fíjense que esta barrera se llama barrera hematotesticular. ¿Quién la configuró esta barrera hematotesticular? La célula de Sertoli. Por lo tanto, las células que están de aquí hacia arriba, o sea, todas estas, comienzan a expresar antígenos y proteínas diferentes que no hay en otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría si estas células son reconocidas por el sistema inmune, por nuestro sistema inmunológico? Van a ser reconocidas como algo extraño. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico atacaría a estas células. Y eso ocurre, por ejemplo, las parejas que tienen problemas de fertilidad. Muchas veces las parejas, el mismo sujeto, su propio sistema inmunológico ataca y aglutina a los espermatozoides inmovilizándolos. ¿Ya? Eso puede ocurrir porque se rompió esta barrera hematotesticular.
por algún deporte, un traumatismo, una patada testicular, jugando la pelota, karate, qué sé yo, cualquier cosa que rompa el parénquima testicular, podría hacer que el sistema inmune reconozca esta célula en el propio sujeto, transformándolo en infértil o en estéril. Infértil. Porque el sujeto sigue teniendo espermatozoide. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos un espermatozoide y lo colocamos dentro de un ovocito y problema resuelto. Entonces, esa es la diferencia entre infertilidad y esterilidad. El sujeto estéril no puede tener hijos aunque ocupemos toda la tecnología posible. Toda la medicina, todas las hormonas. No se puede porque el sujeto estéril no tiene estas células. En cambio, el sujeto infértil sí las tiene, pero no le son útiles en ese momento. Pero las tiene. Entonces, la esterilidad es un concepto mucho más grave porque es la imposibilidad absoluta de tener descendencia. Ahora ocurre también de que cuando están en la pareja, la mujer puede generar anticuerpos contra los espermatozoides. Relaciones sexuales traumáticas, por ejemplo, donde se exponen estos espermatozoides a la corriente sanguínea de la mujer ¿qué va a producir? La hembra va a producir anticuerpos como si fuera una bacteria, como si fuera un virus, como si fuera un elemento extraño. Por lo tanto, comienza a generar linfocitos de memoria. Por lo tanto, es una causa de infertilidad. Pero podría darse el caso de que la infertilidad fuera tan específica contra un antígeno específico del espermatozoide del marido. Y no fuera contra los antígenos de todo el espermatozoide, sino que solamente para el espermatozoide del marido. Por lo tanto, es infértil con su marido, pero no con el otro. De repente, claro, los dos negritos y sale el hijo rubio, raro. Y todo esto, como vimos delante, depende mucho del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que todo eso es secreción hormonal. Pero la secreción hormonal, ¿cierto? El hipotálamo y la hipófisis está también regulada por la corteza cerebral, el estrés, el cortisol. Por lo tanto, el cortisol también inhibe la secreción de hormonas y en ese caso también produce infertilidad. Esto de acá es la célula de Sertoli. Esta célula, la célula de Sertoli, ¿cuál es la función? Es una célula enfermera, nodriza, que está dentro del túbulo seminífero, que la protege a la espermatogonia. En este espacio hay células. Entonces la espermatogonia madura, se transforma en espermatocito 1, espermatocito 2, espermatidad redonda, elongada, y va ascendiendo. Esto es una fotografía obtenida con el microscopio electrónico de transmisión. Esto es con una técnica de tinción inmunohistoquímica, donde se tiñen los túbulos, ¿ya? Los filamentos de actina, ¿ya? Una técnica también moderna. Y esto es un dibujo que obtuvo Enrico Sertoli, el sujeto que hizo la primera descripción de la célula, ¿ya? Un italiano del año 1800, ¿ya? Un dibujo. Entonces, fíjense la diferencia, poca diferencia, ¿cierto? Entonces, la historia cuenta que Enrico Sertoli, un investigador muy pobre, vivía en una casa. En su casa había una rata que lo molestaba. Tomó la rata, le sacó los cocos, el testículo, lo maceró en limón, cortó las lonjas, lo miró al microscopio, y cuando vio el microscopio no solamente vio el epitelio seminífero, sino que vio estas células que le llamaron la atención y la bautizó con su apellido, ¿ya? Célula de Sertoli. Esto de acá corresponde a espermatozoides humanos. Fíjense que ahí está, son espermatozoides que son ovales, y la zona anterior tiene un organelo que se diferencia del aparato de Golgi. ¿Cómo se llamará ese organelo? Por ejemplo, aquí tengo la cola del espermatozoide, ahí tengo el núcleo del espermatozoide, y acá yo dibujo la zona anterior, que es importante. ¿Para qué es importante esta zona anterior? Para romper la zona pelúcida. Esa zona se llama el acrosoma. Y ese acrosoma, que es una vesícula proteolítica, deriva del aparato de Golgi, ¿ya? Es como un lisosoma gigante. Si nosotros le sacamos el acrosoma al espermatozoide, queda redondo, ¿ya? Quedaría redondo. Entonces, los espermatozoides se mueven rápidamente, entre 50 y 60 micrómetros por segundo. Eso es como
la generalidad de la mayoría de las especies. ¿Ya? Y esto de acá es una fotografía electrónica de transmisión donde vemos un espermatozoide visto de frente, como si fuera mi mano, la cabeza, de semiperfil, y esto de perfil. Fíjense que de perfil es mucho más angosto. ¿Ya? Entonces, en eso hay que fijarse igual cuando uno hace una descripción de esta célula al microscopio. ¿Ya? Estos son los túbulos seminíferos. Es una fotografía electrónica de barrido. El microscopio barre la superficie de la célula. Esto es un túbulo seminífero. Acá hay otro, como si fuera este lápiz. Dentro del túbulo seminífero está el compartimiento tubular, y esas líneas que ven acá son las colas de los espermatozoides. Entonces, acá está la cabeza de los espermatozoides que se están diferenciando, y la cola está hacia el lumen de este túbulo seminífero. ¿Ya? Nuevamente, miren acá, compartimiento tubular, ustedes ya saben que está formado por el epitelio germinativo de la célula cerdo. El compartimiento peritubular, que es lo que rodea el túbulo, está formado por células mioides y fibroblastos. Y por último, el compartimiento intersticial, que tiene estas células de Leydig, productoras de testosterona, pero además conectivo laxo. Hay vaso sanguíneo en este tejido conectivo laxo. Fíjense lo característico de estas células de Leydig. Son núcleos redondos, núcleos evidentes, y se han hecho bastantes experimentos con respecto a estas células. Por ejemplo, en ratas envejecidas, ¿ya? Ratas que ya tienen 4 años, 5 años, se le ha destruido esta célula de Leydig, ¿ya? Con un compuesto químico tóxico, que es da igual cómo se llama el compuesto, se llama etano-dimetano-sulfonato, ¿ya? Pero se mueren estas células. ¿Qué pasó con estas ratas viejas, estos machos? Estas células del peritúbulo, estas células mioides, se transformaron en nuevas células de Leydig. Eso es interesante porque la célula de Leydig nunca entra en división celular, no entra en mitosis, no se renuevan. Pero cuando se hizo ese experimento, estas células mioides, estos fibroblastos, se transformaron en células de Leydig. Por lo tanto, son células jóvenes en un individuo viejo. Por lo tanto, su maquinaria de biosíntesis y sus receptores para una hormona. ¿Cuál es la hormona que recibe la Leydig? La LH, ¿cierto? Funcionó perfectamente. Y esos individuos que eran viejos comenzaron a sintetizar testosterona como si fueran jóvenes. Como si fueran jóvenes. ¿Ya? Por lo tanto, en este individuo viejo comenzó a subir la testosterona, empezó a mejorar la masa magra del músculo, disminuir la masa de grasa, y su comportamiento sexual mejoró. Se le mostraron una ratoncita, tiki-taki. A diferencia de los otros viejos que no pasaba nada, porque ya están a punto de irse para el cielo, de los animales. Entonces, ahí se vio que destruyendo esta célula, la célula esta, se puede transformar esta célula que es fibroblasto en nueva célula de Leydig para fortalecer los niveles de testosterona en un macho. ¿Ya? Lamentablemente eso no se puede hacer en humanos, porque el etano-dimetanosulfonato es hepatotóxico. Ahora, claro, es hepatotóxico, pero si tiene 80 años el caballero, a lo mejor vale la pena destruir el hígado y pasarlo bien. Miren, aquí está el túbulo seminífero, y acá en el intersticio, si tenemos un túbulo seminífero ahí y otro túbulo seminífero acá, lo que queda en estos espacios ya es el compartimento que ustedes ya conocen, que es el compartimento intersticial, tejido conectivo laxo y célula de Leydig. Entonces, si amplificamos esta imagen y tomamos una sola célula de Leydig, lo que predomina en esta célula de Leydig, que tiene receptores para LH, son dos organelos: la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. Y eso, como ustedes aprendieron en biología, siempre va a ocurrir cuando se formen esteroides. ¿Por qué? Porque estas hormonas sexuales siempre derivan de una molécula que es el colesterol. Entonces, para que se transforme el colesterol en esteroides, necesitamos de dos organelos: la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Hormonas sexuales esteroideas en este caso. ¿Ya? Eso. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Estamos en órbita? Ya. Ahora,
se me está apagando la tele. En la especie humana, por cada segundo que pasa, aproximadamente se producen 1000 espermatozoides por segundo. Entonces ustedes podrán calcular que en estos 5 minutos de cháchara, ¿cuántos espermatozoides? 1000 espermatozoides por segundo. Y una cucharadita de té de líquido seminal, en la especie humana, en los bovinos, ¿ya? En los caprinos, en la bestialidad. O sea, cuando hablamos de concentración espermática en ovino, ya estamos hablando de miles de millones de espermatozoides por ml. En cambio, en la especie humana, sobre 15 millones por ml se considera que está bien. ¿Ya? Pero una cucharadita de té podría llegar a tener hasta 300 millones de espermatozoides en la especie humana. ¿Ya? Suficiente como para recambiar casi todo Estados Unidos de una. ¿Ya? Los túbulos seminíferos, en su interior, ya saben ustedes, tiene epitelio germinativo y Sertoli, y aquí van a desembocar en un tubo que se hace más recto. Este túbulo seminífero se transforma, ahí hay epitelio germinativo y Sertoli, pero se transforma en un túbulo recto que carece de epitelio germinativo. Y los espermatozoides van a desembocar en un laberinto que se llama red testicular. La red de testis o red testicular. Entonces, de esa red testicular que está acá, los espermatozoides van a ascender por estos conductillos eferentes. Vamos a ver algunas características de estos conductillos eferentes, pero antes vamos a hacer un repaso para que no nos perdamos. Testículo envuelto por albuginia, ¿ya? Que es tejido conectivo denso, albuginia que envía hacia la red testicular estos tabiques, van a ser 250 lobulillos testiculares. Dentro de cada lobulillo hay 2 túbulos seminíferos que están produciendo espermatozoides. Ese túbulo seminífero se transforma acá en recto, y en ese túbulo recto no hay epitelio germinativo, solamente Sertoli. Pero los espermatozoides que se han producido acá desembocan en esta red, que se llama red de testis. De la red de testis pasan a través de estos conos o conductillos eferentes hacia el conducto epididimario. Esta zona se llama cabeza, cuerpo, cola y conducto deferente. Este es el que se liga. Esto cuando se hace un varón se hace una vasectomía, el cirujano, muy fácil, corta aquí y liga estos cabos. Por lo tanto, los espermatozoides que se producen no son capaces de continuar por el conducto deferente porque están cortados. Y los espermatozoides, ¿qué ocurren con ellos? Son fagocitados en el mismo testículo. Son eliminados por el mismo testículo. ¿Y qué pasa con la testosterona? No pasa nada porque... porque va la sangre. ¿Ah? Va la sangre. Va la sangre porque todo esto está vascularizado. No, es que pensé que... No pasa nada. No pasa nada porque acá están los espermatozoides, suben, y acá el sujeto se le cortó este conducto deferente, pero esa cirugía es reversible. Si el varón quiere revertir, por ejemplo, si ya el varón tiene 50 años, está casado con su señora, de 30, no. Digamos si tiene 35 el caballero, y su señora tiene 30 y ya tienen 3 hijos. ¿Para qué van a tener más? Se hace esto. Se hace una vasectomía. Pero después si se separa y tienes una nueva señora, la nueva señora quiere tener hijos, no puede recanalizar. La chance de un 50%, siempre y cuando esa recanalización sea antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los espermatozoides de todas maneras están siendo expuestos por el sistema inmune. El sistema inmune de todas maneras cayeron espermatozoides durante la cirugía, están siendo fagocitados después, por lo tanto el propio individuo puede generar anticuerpos contra sus propios espermatozoides. ¿Ya? Entonces tenemos cabeza, cuerpo del epididimo, cola del epididimo y arriba entonces el conducto deferente. Ese es el epididimo. Cabeza, cuerpo y cola. Fíjense que el lumen es mucho más amplio en la cola del epididimo. ¿Por qué? Porque ahí se almacena hasta el momento de la eyaculación. Entonces esa masa que vemos ahí es masa de espermatozoides. Todo eso. En cambio acá en la cabeza del epididimo
que es un lugar de tránsito donde están los espermatozoides, pero rápidamente pasan al cuerpo y se almacenan acá, tiene un lumen, fíjese, estrecho, muy pequeño, en comparación al lumen que hay en la cauda o cola epididimal. ¿Ya? ¿Cuánto del tiempo de la cabeza la ponen? 14 días. La producción espermática en testículo demora entre 70 y 74 días, 76 días dicen algunos autores, en testículo. Pero en el epididimo son entre 14 y 16 días. En el epididimo. Por lo tanto, los espermatozoides más viejos que tenemos los humanos tienen una vida de 90 días, 3 meses. Esa es la vida que tienen nuestros espermatozoides. Desde que eran espermatogonia hasta que salen al líquido seminal, 3 meses. Por lo tanto, cualquier tratamiento que se le haga a un varón para mejorar su fertilidad, lo menos tenemos que esperar 3 meses. O en cualquier macho de cualquier especie, dependiendo cuánto demora la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides, hay que considerar esos tiempos. ¿Ya? No así como en la mujer. Porque ¿qué edad tiene un óvulo en una mujer? La misma edad que la mujer. Porque la mujer nace con sus óvulos y después, una vez que nace con sus óvulos, no tiene óvulos nuevos. Por lo tanto, cualquier toxina, tóxico, alcohol, droga, anfetamina, cafeína, marihuana, todo eso está afectando Le pasé la cámara para tóxicamente a ese ovocito durante toda su historia. Le tirita la En el mano, varón no. no puede grabar, que lo mueve todo. Ahí está, porque veíamos recién. Entonces, la formación de espermatozoides, El la tema maduración lo que se le dio. estructural, recuerden desde espermatogonia, espermatocito 1, 2, espermátina, todos esos cambios ocurren en el testículo. Pero la maduración funcional, en donde el espermatozoide comienza a moverse, la capacidad de unirse a la zona pelúcida, todas esas capacidades madurativas están ocurriendo en el epidídimo. Entonces, aproximadamente estamos hablando de un total de 90 días, aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. Y esto es lo que encontramos en la cabeza del epidídimo. Los conos o conductillos eferentes. Recuerden que estos conductillos eferentes eran varios. ¿Ya? Estos conductillos eferentes podrían ser hasta 15, 12, dicen otros libros, depende. Pero 15 conductillos eferentes se enrollan y caen en un único conducto epididimario. Único. Pero este conducto es como un ovillo de lana que está enrollado. Parece que fueran varios, pero es un único conducto que mide, el conducto epididimario mide entre 4 y 6 metros. ¿Ya? Ahí estamos viendo entonces este epididimo. Y esa masa que vemos en el interior corresponde a espermatozoide. ¿Ya? Y el epitelio de este epididimo, fíjense que los núcleos están a distinta altura, es un epitelio pseudoestratificado, pero además tiene estereocilios. Sí. ¿Ya? Los estereocilios no se mueven, pero tienen una función importante. Peinar, que es dijeron. peinar a los espermatozoides, tomarlos, Darle ¿para qué? movilidad. Para aumentar el grado de motilidad de estos espermatozoides. Se mueven, ¿ya? Se van a mover estos espermatozoides. ¿Están llevando? Va a ser harto este computador. Miren ahí. Esta es la cola o la cauda epididimaria. Toda esta masa que vemos aquí, una gran masa que tiene que recorrer hasta 6 metros de este conducto epididimario, ¿ya? Que tiene estereocilios. ¿Ya? Entonces acá el epididimo está produciendo proteínas que van a activar el movimiento de los espermatozoides. Entonces, ¿para qué sirve el epididimo? Primero, para el transporte de este espermatozoide desde el testículo hacia el conducto deferente. ¿Ya? Este es el testículo, este es el conducto deferente, por lo tanto el epididimo sirve de transporte, hace que los espermatozoides maduren funcionalmente y también los almacena hasta el momento de la eyaculación. Los niveles normales, ¿cierto?, de todo lo que corresponde al espermiograma, que es el examen para determinar la capacidad fértil de un macho en cualquier especie, siempre se establecen bajo estrictos controles de calidad, pero también con rango de referencia. Por ejemplo, si un varón, si un humano quisiera saber su grado de fertilidad, tiene que tener una abstinencia sexual de al menos 2 días.
y no más de 7 días. ¿Por qué? Porque si el varón tiene más de 7 días de abstinencia sexual, ¿ya? Los espermatozoides son más viejos, se mueven menos. De estos millones de espermatozoides, muchos van a estar muertos. Entonces la calidad del líquido seminal va a ser mala. ¿Ya? Si el varón tiene menos de 2 días de abstinencia sexual, van a aparecer espermatozoides inmaduros, muy jóvenes. ¿Ya? Por lo tanto, a lo menos, cuando se hacen exámenes de fertilidad, el varón tiene que tener no menos de 2 días de abstinencia, ni más de 7 días de abstinencia sexual. Un día 3 ¿Ya? sería bueno. ¿Ah? Un día 3 sería bueno. Lo que se recomienda entre 3 y 5 días para hacerse el examen. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el conducto deferente, que es la continuación del epidídimo. Eso. Pero el conducto deferente, que es el que saca el espermatozoide, está dentro del cordón espermático, que es esto. Entonces, el médico que liga el conducto deferente, que está en este cordón espermático. Cordón espermático que tiene un músculo que es el cremaster. ¿Ya? Este cremaster tiene la capacidad de contraerse en el invierno y relajarse en el verano. ¿Por qué es importante eso? La temperatura. A la temperatura. Entonces, los animales que son fértiles durante todo el año es porque regulan la temperatura testicular. Por ejemplo, la espermatogénesis en el testículo se produce en el humano a 35 grados aproximadamente, 35 grados y medio. En el verano hace mucha calor, por lo tanto el cremaster se relaja. ¿Para qué? Para que los testículos se alejen del abdomen, anden más fresquitos. Pero en el invierno, ¿qué ocurre? Se encoge siniestramente. Entonces el cremaster se contrae y los testículos se acercan al abdomen, de tal manera que en el humano la temperatura testicular siempre va a ser 35 grados y medio, por lo tanto la fertilidad se preserva durante todo el año. No así en los animales que son estacionales, que no tienen esta capacidad del cremaster de regular la temperatura testicular. ¿Captan? Entonces, si nosotros amplificamos ese conducto deferente, vemos una gran capa, una pared de músculo, un epitelio que siempre en todos los órganos del sistema reproductor masculino es un epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Un epitelio pseudoestratificado. Pero fíjense, esta pared muy gruesa, musculosa, pero de apenas 1 milímetro de grosor. Pero comparativamente es puro músculo. Eso es importante porque se tiene que producir la contracción de varios órganos. Uno de qué cosa? El epidídimo, la vesícula seminal, la próstata y este conducto deferente. Y esa contracción va a depender de la cantidad de neurotransmisores que genera el varón. Neurotransmisores, acetilcolina. Entonces, mientras más acetilcolina, la contracción va a ser mucho más fuerte en el músculo. Pero la cantidad de neurotransmisores que produzca va a depender del grado de excitabilidad nerviosa que tenga. ¿Entienden? Por ejemplo, si un paciente se va a hacer un espermiograma, un varón se va a hacer un espermiograma, y va a un hospital público donde el baño es siniestro, rayado, no tiene el mejor aroma que digamos, ¿ya? Entonces el grado de excitación del sujeto es bajo, por lo tanto la contracción va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque no se producen neurotransmisores suficientes, ¿ya? Por lo tanto el volumen de líquido seminal va a ser menor. En cambio, si va el mismo paciente a la clínica Las Condes, ¿ya? O a la clínica La Nieve, donde hay un sofá, aire climatizado, revista, una tele, videos, aire que uno puede regular, enfermero no. Ay, pero no hay. Entonces, el caballero, el paciente que va a hacerse esta determinación, incluso puede pasar con su pareja. Se mejora. Puede pasar con su pareja al examen, para que él, bajo la intimidad, se tome la muestra. Después hay una cajita acá, por lo tanto, al otro lado el tecnólogo médico tampoco lo ve porque se abre la puertecita, se deja la muestra, se cierra y el sujeto se va. Entonces, el sujeto, claro, el paciente le dice a la secretaria, voy a entrar con la señora. Pero uno no pide carnet ni nada, uno cree que la señora, la fe que es eso. Entonces deja la muestra y obviamente la cantidad
líquido seminal se va a asemejar mucho más a una condición normal. En cambio, si va al baño de un hospital público, es siniestro. Ahí con suerte sale algo de líquido seminal. Entonces, eso corresponde al conducto deferente, mucho músculo, ¿ya? Que puede llegar a medir hasta 45 centímetros de largo. La mucosa del epitelio pseudoestratificado, la capa muscular y la adventicia, que es tejido conectivo. ¿Ya? La adventicia, que es tejido conectivo. Ahí está el epitelio pseudoestratificado con estereocilio. Entonces, recuerden ustedes que le pedimos en el mismo epitelio que el conducto deferente. Lo mismo. ¿Ya? La vesícula seminal es lo que estamos viendo acá. Una vesícula seminal que produce, como ya les dije, el 70% de líquido seminal, mide 15 centímetros de largo y produce varias sustancias, entre ellas fructosa, que le da energía a los espermatozoides, ácido ascórbico, que mantiene un ambiente reducido, ácido, que para proteger el DNA de manera más estable, prostaglandina, que camuflan, que bañan a los espermatozoides para que el espermatozoide no sea atacado como un elemento extraño en el sistema reproductor femenino, por lo tanto le sirve para camuflar al espermatozoide. Un pigmento que le da el color amarillento, ¿ya? Que son las flavinas. Este pigmento, la flavina que está produciendo la vesícula seminal, son fluorescentes. Por tanto, si apagamos la luz ahora, encendemos una luz ultravioleta, empieza a buscar, va a fluorecer, la luz ultravioleta la venden en Mapocho a 2 lucas, así que si alguna vez van a un motel y ven esa lucecita, se alumbra sola toda la habitación. Pero la vesícula seminal en sumatoria, a pesar de que produce componentes ácidos como el ácido ascórbico, produce un pH, un líquido con una acidez que es más bien del pH alcalino. Y aquí vamos, repaso, 1 minuto de repaso. Testículo con la albuginia, que envía estos tabiques hacia el interior para separar el testículo de lóbulos. Dentro de los lóbulos tenemos los túbulos seminíferos, túbulos rectos, red de testis, túbulos, ¿cómo se llaman estos túbulos? Conos eferentes que van a desembocar en el conducto epidimario, que puede llegar a medir hasta 6 metros. Después se continúa por el conducto deferente. Se le fusiona acá las secreciones de una glándula que es la vesícula seminal, y acá está el conducto eyaculador y acá está la próstata. Entonces la vesícula seminal es una glándula par, una a cada lado, izquierda y derecha, y va a estar envuelta por una adventicia fibroelástica, y también va a haber células musculares en toda esta pared. Toda esta cápsula que va hacia arriba, viene, vuelve, todo eso más grueso que vemos corresponde a una capa, a una adventicia, que es la capa más externa, muscular, pero también fibroelástica, que se va a contraer dependiendo, ¿cierto?, la potencia, la excitabilidad que exista en ese minuto. Entonces, en la vesícula seminal tenemos una túnica mucosa con su epitelio y su lámina propia, una túnica muscular y una circular, ¿ya?, interna, y una longitudinal más bien externa, ¿ya?, y una adventicia que es tejido conectivo fibroelástico, ¿ya?, fibroelástico. Ahí está la vesícula seminal con su epitelio. Y ahí está la próstata. La próstata pesa un poquito más que el testículo, pero esta próstata es un órgano que nunca deja de crecer. Por eso, a medida que nosotros envejecemos los varones, cuando llegamos a los 60 años, tenemos un 60% de probabilidad de tener una hiperplasia prostática benigna. Benigna no significa que sea buena, sino que significa solamente que no es cancerígena. Pero una hiperplasia es molesta. Molesta al sujeto. ¿Por qué? Porque le produce muchas veces problemas para orinar, ¿ya? Comprime la uretra peniana, ¿ya? Y la próstata, que produce más bien secreciones ácidas,
produce el antígeno prostático específico. ¿Lo han escuchado ese? Sí. Este antígeno prostático específico naturalmente sale por el líquido seminal. Eso es lo normal, que salga con el líquido seminal. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? El líquido seminal en un comienzo es un gel, y ese gel se tiene que licuar, transformar finalmente en algo muy, muy homogéneo, como agua. ¿Para qué? Para que los espermatozoides que están en ese gel pasen a los fluidos femeninos. Y de ahí suba al útero, tuba uterina, ¿cierto? Y fecunde un ovocito que va a estar ahí posiblemente esperando. ¿Cómo se transforma ese gel en líquido? Gracias al antígeno prostático específico, que es una fibrinolicina, una proteasa. Pero ocurre que cuando un paciente, por ejemplo, tiene un cáncer, ese antígeno o una hiperplasia, ese antígeno prostático específico, no todo pasa hacia la sangre, o sea, hacia el líquido seminal, sino que se produce tanto que mucho de ese antígeno prostático específico pasa a la sangre y lo podemos medir. Si a una persona entonces le sale el antígeno prostático específico elevado, significa que tiene cáncer o que tiene una hiperplasia prostática benigna. Pero ocurre que muchas veces el antígeno prostático específico podría salir normal aun cuando el sujeto tenga cáncer. Pero cuando hay cáncer, se producen nódulos en la zona lateral y dorsal del testículo, ¿ya? De tal manera que esos nódulos son palpables por el dedo del doctor. Entonces el dedo es mucho más sensible que ese examen que es el antígeno prostático específico, porque puede salir negativo aunque haya cáncer. El antígeno prostático específico es una prueba sanguínea. Así que lamentablemente no nos podemos escapar del dedo. Fíjense acá, glándulas túbulos alveolares compuestas. Estos son alvéolos, como un alvéolo pulmonar. Después con la clase respiratoria no la hemos tenido, ¿cierto? No. El pulmón tiene alvéolos, que son sacos grandes. Entonces, esta es una glándula túbulo alveolar compuesta. Por eso es túbulo alveolar. Se parece mucho a los alvéolos pulmonares. Estamos hablando de próstata, pero mucho lumen, ¿ya? Entonces, esas glándulas tienen que drenar y van a drenar a través de los conductos excretorios, ¿ya? Ahí está lo que les comentaba con respecto a la próstata. Por aquí pasa la uretra prostática, viene el conducto deferente y se va a inyectar también en esta uretra prostática, conducto deferente que trae las secreciones de la vesícula seminal, que es del testículo, del epidídimo, y va a entrar a esta uretra, ¿ya? Acá, por ejemplo, está el recto, por lo tanto el dedo del médico palpa la zona posterior, la zona lateral, la zona anterior no, pero no importa porque fibrosa aquí no, es muy difícil que haya un cáncer en la zona anterior, ¿ya? Y estas son las glándulas que van a crecer cuando hay un cáncer, son las glándulas principales, que son las más periféricas. Por lo tanto, aquí se producen bultos que son palpables cuando hay cáncer. Sin embargo, cuando hay una hiperplasia prostática benigna, las glándulas que primero crecen son estas glándulas que están cerca de la mucosa, cerca de la uretra. Por lo tanto, el primer síntoma que tiene un paciente, dolor al orinar, cuando hay una hiperplasia. Y cuando hay cáncer, ese dolor va a ocurrir, pero cuando el cáncer ha invadido y ha llegado hasta la uretra. ¿Ya? Entonces, a medida que el varón envejece, hay una correlación directa entre hiperplasia prostática benigna y la edad del sujeto, porque la próstata es un órgano que nunca deja de crecer, ¿ya? Y acá, dentro de estos adenómeros prostáticos, tenemos la secreción que se comienza a calcificar a medida que la próstata envejece. Por lo tanto, sujetos más añosos, más viejos, se van a encontrar esta secreción. En el fondo es una secreción, la misma secreción, todos esos compuestos que produce la próstata, pero se han calcificado. Esos son los cuerpos amiláceos, la secreción calcificada. Y eso ocurre en una próstata envejecida, ¿ya? Como lo que estamos viendo acá, ¿ya? Un adenómero prostático con sus cuerpos amiláceos, ¿ya? Eso. Vamos a tomar un recreo. Preguntas. Sí, Una duda en verdad del examen cuando se hace el PSA, sí. ¿Por qué piden al paciente que no entre relaciones durante, no sé, por unos días? Claro, lo que pasa es que el antígeno prostático específico
cuando